Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de tu sangre el misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su muerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de la muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo como el sufrimiento. Cuando entregue su vida con expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con las fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contando entre los malhechores. Cuando tomó sobre
sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra del Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, motivo de risa de mis vecinos. El espanto de mis conocidos me ven por la calle y que espantan de mí, me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un objeto inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad.
A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó ahí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió. No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió. He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto.
¿Por qué me interrogas a mí? Pregúntales, ¿qué han oído? ¿Qué les enseñé? Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias ahí presentes le dio una bofetada diciéndole. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo. No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió. ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron. Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo. Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó. ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han dado puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió. Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió. Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo. A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían. Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo. Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo. Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser el Hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía, volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo. ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió. Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento,
Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque él es el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. ¡Que muera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo. ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron. No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificara, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después de que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y, como no tenía costuras, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe.
que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos Viernes Santo, una fecha muy especial para todos nosotros los cristianos, día en que celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se siente muy raro tener que celebrar este día con una iglesia vacía, ¿sí? Es muy triste que todo lo que está pasando nos lleve a esto. Sin embargo, quiero agradecer a todas aquellas personas que a través de correos, a través de textos, nos han enviado mensajes diciendo que están con nosotros, que están orando con nosotros, que nos mantenemos siempre como una comunidad viva, aun cuando no podemos congregarnos físicamente. Y es algo que nos da mucha paz, mucha esperanza y también mucha alegría, porque sabemos que seguimos siendo una familia, que seguimos siendo una comunidad viva y vibrante. Hoy, Viernes Santo, como les decía, conmemoramos este tiempo tan intenso y especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura, el profeta Isaías nos habla de ese Hijo de Dios y de ese siervo sufriente. Esta es la manera como él describe a Jesús, como el siervo sufriente. Y él empieza a contar todo lo que este siervo, todo lo que este Hijo de Dios iba a padecer, cómo iba a ser llevado como cordero al matadero. Y el Evangelio del día de hoy nos muestra cómo se cumple esta profecía en Jesucristo nuestro Señor, quien muere tal cual como lo decía Isaías, abandonado, burlado, abofeteado, rechazado. Este es Jesucristo nuestro Señor, ese que decidió seguir la voluntad del Padre, ese que aprendió a sufrir para luego identificarse con el dolor nuestro. Ese Dios que se hizo hombre para identificarse con nosotros y con nuestro dolor. No podemos decir que Dios no conoce de nuestro dolor. Claro que conoce de nuestro dolor, porque Jesucristo vivió en carne propia. Dios hecho hombre, Jesucristo, el dolor que sufre la humanidad, que sufrimos todos nosotros. Entonces, la segunda lectura, Pablo nos dice, nos hace ver y nos recuerda que Dios no es ajeno a nuestro dolor, que en este momento en que nos encontramos viviendo una pandemia terrible que ha cobrado tantas vidas a nivel mundial y que hay muchas personas todavía sufriendo en los hospitales, familias llorando a sus seres queridos que han fallecido, pues Dios está ahí también en medio de nosotros, ayudándonos a cargar con la cruz, ayudándonos a darnos fuerza para volver a levantarnos y seguir adelante en nuestro caminar, todavía con mucho más ímpetu, así como lo hizo Jesucristo, que se cayó en su camino a la cruz, no una, sino varias veces, pero también se levantó. ¿Por qué? Por obediencia al Padre. Él lo que vino a hacer fue ser obediente al Padre. Y la obediencia al Padre culminaba en este momento en la cruz. Este viernes, que lo llamamos Viernes Santo, pero también en inglés se le llama Good Friday, nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno este viernes? ¿Por qué se le llama Viernes Bueno? Bueno, aunque veamos una escena muy triste y muy injusta, no sucediendo en el Evangelio del día de hoy, esto tan triste y tan injusto que le tocó vivir a Jesucristo es el inicio hacia nuestra salvación. Es el inicio hacia algo bueno, hacia algo grande, magnífico. Es el inicio a que se abran las puertas del cielo para nosotros. Porque ahí empieza de que las puertas del cielo se abran para nosotros. En el momento en que Jesús, tomando los pecados del mundo, los tuyos y los míos, para Él mismo, nos está brindando a nosotros, a todo el género humano, poder
tener acceso a la salvación. Gracias a Él, gracias a ese sacrificio en cruz, tenemos tú y yo acceso a la gloria. Hoy nos acercamos todavía con más cercanía a la cruz y recordamos que la cruz hace parte de nuestro caminar cristiano. Hace parte de nuestro caminar cristiano. No podemos negar la cruz. Debemos ser capaces como Jesús, de cargar nuestra cruz con ímpetu, con ánimo, con alegría. ¿Por qué? Porque sabemos en el fondo que estamos haciendo la voluntad del Padre y el Padre se alegra cuando nosotros hacemos su voluntad. Esta liturgia del día de hoy me recuerda a Jesús, el buen pastor, que les dice: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Da la vida por sus ovejas. Jesús, el buen pastor, muere en la cruz por nosotros, sus ovejas. Y Él dice también que Él da la vida, que nadie se la está quitando. Y estas son palabras muy poderosas, son muy poderosas. Jesús dice: a mí nadie me está quitando la vida, yo la estoy dando. Yo la estoy dando en un acto generoso, en un acto bondadoso. Y por eso yo soy feliz, porque estoy dando mi vida por la salvación de otros. Entonces Dios se alegra en ese momento en que Jesús es crucificado en la cruz. No se alegra tanto porque Jesús, su Hijo, está sufriendo, sino porque Jesús está siendo obediente. Y porque gracias a esa obediencia nosotros somos partícipes también y podemos ser partícipes de la resurrección. Entonces, por eso que este viernes, aunque parece malo, es un viernes bueno, porque a través de la cruz es que tenemos acceso a la resurrección. En el día de hoy, hermanas y hermanos, aceptemos a cargar nuestra cruz, pero que no sea cruz que a veces nos toca cargar por obligación, sino que nosotros deseemos cargar por obediencia. Eso hace la diferencia. A veces hay cosas que pasan, que nos toca cargar con el peso de algo, pero que decimos en el fondo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero cuando decidimos nosotros cargar una cruz por obediencia y por dar vida a los demás, entonces somos personas que cargamos una cruz con alegría y con entusiasmo, y que no nos quejamos ante el Padre por lo que nos está pasando, porque es algo que nosotros buscamos, pero porque sabemos que mi sacrificio, nuestro sacrificio, es algo que va a dar alivio a los demás. Y eso es lo que nos hace ser felices y gozosos. Entonces hoy, hermanas y hermanos, que celebramos Viernes Santo, que celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, aprendamos como Él a ser obedientes al Padre, a cargar nuestra cruz con alegría, a decidir cargar cruces, si sabemos que es algo que va a dar vida y alivio a los demás. Encomendémonos entonces, hermanas y hermanos, y carguemos cruces como lo hace mucha gente en este momento en medio de la pandemia. Los doctores, las enfermeras, todos los que trabajan en el sistema de salud están exponiendo su vida y lo hacen con mucho sacrificio, lo hacen con mucha alegría y con mucha entrega, porque saben que de eso depende el alivio de otros. Entonces aprendamos a cargar la cruz como nuestro Señor Jesucristo, pensando y reconociendo que solo la cruz nos lleva a la gloria. Por la Santa Iglesia. Por nosotros, la Iglesia, por el mundo entero. Por la Iglesia. Oremos, hermanos.
por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por los fieles, oremos también por nuestro obispo electo, Gregory Hartmayer, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos nuestros ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que les has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de los pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola iglesia a las que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a tu descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren deseen y descansen en ti. Concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en la tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos aquellos que sufren las consecuencias de la actual pandemia. Que Dios, nuestro Padre, le conceda la salud al enfermo, fuerza a los que le cuidan, descanso a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso, único apoyo de nuestras debilidades humanas, mira con compasión la condición afligida de tus hijos, quienes sufren por esta pandemia. Mitiga el dolor del enfermo, da fuerza a aquellos que los cuidan, recibe en tu paz a los que han muerto. Y durante este tiempo de tribulación, permítenos encontrar descanso en tu amor misericordioso.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. El Verbo en ti clavado, muriendo nos rescató. De ti, Madero Santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Extiende por el mundo tu reino de salvación. Oh cruz, fecunda fuente de vida y bendición. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Impere sobre el oído tu reino de caridad. Alcancen las naciones el gozo de la unidad. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh cruz, tú nos salvarás. Aumenta en nuestras almas tu reino de santidad.
gracia apague la iniquidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. La gloria por los siglos a Cristo libertador. Su cruz nos lleve al cielo, la tierra de promisión. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Fieles a la recomendación de nuestro Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y del cuerpo, y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Tu palabra es luz que me ilumina. Tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz. Siento heridas de muerte, mas no te
porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.